Sí. No, había una pregunta esta mañana, ahora había nos estudiaban con el hashtag un estudio sobre el uso que hacen los nativos digitales de la tecnología y el uso que hacen los inmigrantes digitales. Y decían que el estudio más o menos concluía, sin poco de memoria, que los nativos digitales hacían un uso de la tecnología menos profundo, porque tenían un conocimiento menos profundo de la tecnología que los inmigrantes digitales. Es decir, que los estudiantes en el aula, en primaria, pues aprovechaban mucho peor la tecnología de lo que lo hacíamos, por ejemplo, en la universidad, donde nosotros ya a partir de los 30. Quería que comentarais esto, si os parece plausible, si os parece razonable y qué opináis. Sí. A mí me parece, no me extraña tanto, porque al final lo que tengo la impresión es que los nativos digitales que aprenden de sus amigos, de sus peers, y lo aprenden de una manera muy informal. Entonces lo que falta mucho es el control de calidad, la calidad, lo que es muy importante, y garantizar que aprenden lo que tienen que aprender, porque aprenden cosas esporádicas, anecdóticas, pero falta un poquito la visión global, pedagógica, ¿no? Y ahí creo que, porque ahora tenemos tendencia diciendo que, bueno, dentro de la escuela, dentro de la clase, no hay que educar a los jóvenes utilizando los TICs, porque ya lo saben, lo utilizan. Entonces, esa visión no es correcta, no es lo bueno, creo que por así tienen que aprender estas cosas, tienen que aprender mejor utilizar los TICs que pensamos. Eso es mi pensamiento de eso. Lo que quería comentar también una cosa es porque muchas veces que me parece muy importante y es el tema de la inclusión social, porque ahí vemos de un lado un potencial muy fuerte de los TICs, pero también un peligro. Un potencial muy fuerte en el sentido que ahora vemos que hay mucha gente que en el sistema tradicional que no funciona, que son fracasados, los fracasados escolar. Otra manera de aprender es un potencial fuerte para esta gente puede otra vez incorporarse y empezar a aprender cosas y en ese sentido encontrar un trabajo y todo. Y hay ejemplos, por ejemplo en Inglaterra hay un proyecto que se llama Not School, entonces no escuela, y es dedicado a los migrantes de baja educación, y están trabajando con ellos y tienen mucho encanto al final y aprenden mucho, pero porque la manera de enseñanza es completamente diferente. Eso de un lado. Del otro lado hay un peligro que cuando vamos más y más, bueno, la educación a distancia, mucho más autorregulación del aprendizaje, que hay que aprender eso. Y la gente que no tiene las capacidades, no tiene el apoyo para aprender a aprender con los medios TICs, tiene otra vez el riesgo de otra exclusión social. Entonces, eso para mí es un tema muy importante que tenemos que vigilar muy fuerte. Hay otro elemento unido al que tú preguntas y que tú también has destacado en tu presentación, que es todo lo referido al autoaprendizaje. Cada vez más el aprendizaje va a ser propio, va a ser una responsabilidad propia, y también toda una generación de autoaprendizaje, digamos, la capacidad que tenemos de aprender solo, ¿no? Sí. Y que los niños lo practican con muchos elementos de su propia vida, y de hecho hay mucha experiencia ya de autoaprendizaje. Lo recuerdo ahora lo del agujero en la pared del indio Sumatra, ¿no? Se llama Sumatra Mitra. Sí. Y hay experiencias por el cual nosotros observamos los niños que aprenden solos, ellos mismos, en sus propios procesos de relación, de convivencia, ¿no? Y posiblemente también sea una fuente de conocimiento, de aprendizaje, ¿no? Que también tenemos todavía poco cultivada, que sabemos muy poco, y realmente si el hombre tiene capacidad para aprender de su propia experiencia, ¿no? Sí. Pero por ejemplo hay informes ahora que sobre el uso de los blogs dentro de la educación universitaria, y ahí
vemos también que no funciona tan sencilla diciendo, ok, estudiantes, hay que utilizar el blog y lo vamos a utilizar el blog de la clase y vosotros tienes que hacer lo que tienes que hacer. No. Los profesores tienen que dar mucho consejo, muchos deberes, tú tienes que dar, por ejemplo, 3 comentarios a la semana en el blog. El otro tiene que tener un comentario, otro comentario. Entonces hay que fomentar todavía mucho esta manera de aprendizaje. Sí. Y eso yo creo que ahí tenemos que todavía progresar mucho. Fernando. Hemos hablado de profesores, pero ¿cómo pensáis que es el papel que juegan los padres y las madres en este proceso de aprendizaje? Bueno, la verdad es que nosotros no tenemos nuestro estudiante, digamos, es de un perfil mucho mayor, ¿no? Y no tenemos, pero sí que en la Generalitat en Cataluña ha habido una implantación importante de tecnología, ¿no? Tecnología en el formato de poner tecnología al aula, lo que Yves comentaba, que entonces a veces esto crea una crisis, ¿no? Porque el profesor dice, ¿qué hago con esto? Ya podéis apagar el ordenador a todos, ¿no? Sí, pero por otro lado, el hecho de darle un ordenador al niño ha cambiado, en los estudios que han hecho allí, ha cambiado la configuración, o sea, cómo toda la casa veía internet. Y entonces, yo, aunque hay la discusión sobre si le das un ordenador al niño y no cambias nada de la aula, no ocurre nada, también tengo la opinión de que con una pantalla digital cambias muy pocas cosas y en cambio con un ordenador en las manos del niño igual cambian muchas más cosas que no te imaginas. Tanto en la clase, igual no tanto, pero en su casa, ¿sabes? Y en cambio, si no haces este cambio, si no colocas tecnología en las casas, los padres tienen un avance muy lento, no entran como entran los niños. Yo creo que la pregunta es clave, ¿no? Porque muchas veces los padres son más conservadores que nunca, ¿no? Porque quieren la educación la mejor para sus estudiantes y no quieren experimentar y tomar riesgo, ¿no? con la educación de los hijos. Eso de un lado. Pero hemos visto también algunos ejemplos donde los estudiantes mismos son demasiado conservadores en el uso de los TICs. Y muchas veces dicen a ellos también que yo no quiero utilizar mi Facebook para mi carrera universitaria. Mi Facebook es mi vida privada y yo no quiero mezclar estos. Y por ejemplo también había ejemplos en Bélgica donde la universidad proponía para tener más video lectures, más lectures, más contenido educativo. El lecture, el dar el curso en la aula, ¿no? Entonces querían tener una cámara en la aula porque había demasiados estudiantes en la aula, no cabían. Y decía la universidad, vamos, no pasa nada, ponemos una cámara y vosotros podéis ver la clase desde tu habitación. Que no querían, los estudiantes no querían, estaban en la calle manifestando que no, porque nosotros queríamos de... También de vez en cuando, bueno, hay este aspecto también social, de estar juntos en la clase, hablar entre ellos, entonces no, de vez en cuando sí, hay opiniones un poquito contradictorias de vez en cuando también. Gracias. Tenemos una pregunta en Twitter, gamificación y aprendizaje, posicionamientos, opiniones. Sí. Gamificación y aprendizaje, sí, como hasta qué punto eso es una corriente ahora muy intensa de opinión, una corriente importante, donde se defiende cómo la educación se va a transformar o se va a hacer mucho más accesible y más, digamos, más atractiva para los niños a través de los juegos, de la gamificación. En YouTube hay un montón de experiencias. Yo utilizo también en las conferencias una experiencia de un niño argentino que explica lo que ha aprendido de historia básicamente a través del juego de Age of Empires, ¿no? Sí. Y cada vez más se habla cómo la educación hay que transformarla en un modelo de gamificación atractivo para que los niños tengan más facilidad en el acceso a la información. Nosotros hemos participado en un proyecto que se llamaba Joy of Learning, que es
lo que os contaba antes de disfrutar de estudiar. Entonces, es muy claro que la retención, o sea, la capacidad para aprender está conectada con la atención que estás prestando, y la atención que estás prestando está conectada con que no te aburras, con que te lo pases bien, ¿vale? Entonces, la conexión entre el juego y el aprendizaje existe claramente, ¿no? Seguro que vamos a ver grandes proyectos de éxito que se basan en jugar para aprender, porque además no solo combinas que la atención es mucho mayor, sino que además estás practicando en aquel momento, o sea, estás entrando en el rol, por tanto aún el aprendizaje se produce. Y lo que para mí también es importante en los videojuegos es ya tienen la evaluación integrada dentro del proceso de aprendizaje. Y eso todavía no tenemos en la educación tradicional, porque tú tienes que aprender algo y luego te damos una semana, luego ahora vamos a ver si has aprendido algo. Luego, hay que enseñarlo, hay que hacer una prueba clásica, ¿no? En los videojuegos no, ahí el proceso es continuo. Y eso en el futuro vamos a tener más, sobre todo cuando vamos a utilizar más TICs en el aprendizaje, tú tienes más, porque los log files tienen mucha información, porque tú puedes ver un comentario en un blog, contribuir otra cosa, ver un video en YouTube. El profesor puede ver todo eso. Ah, mi estudiante ha visto esto, ha hecho este comentario, ha contribuido a este programa, entonces es una manera también de evaluar más integrada. Y ahí vemos también hay mucho potencial en el futuro que tenemos que cambiar, tenemos que ir más en ese sentido. Sí, ¿quieres otra pregunta? Una pregunta, era a raíz de todo lo que estáis comentando, ¿cómo valoráis el uso de las tecnologías que sean estándares y tecnología abierta, basada en software libre? Si lo veis necesario, si se puede, digamos, en algunos momentos utilizar ciertas tecnologías que no cumplan con estándares, no sé, por la valoración que... Bueno, sí, no, para nosotros es indispensable, ¿eh? Por un lado, el tema software libre es indispensable, pero nosotros descubrimos que hace unos años que era indispensable para colaborar. Porque ¿qué ocurre? Que vamos a desarrollar un software esta tarde tuyo, entonces escribimos un software que está muy bien, ¿no? Cuando hemos acabado esta tarde, entonces igual yo quiero con él mañana usar ese software y escribir otra parte, pero claro, tengo que hacer un contrato contigo que tenemos de firmar con él. Y pasado mañana vamos a mejorar ese software y con él tendré que hacer otro contrato. Total, que no podíamos colaborar, porque cuando colaborábamos con la Universidad de, no sé, Politécnica de Madrid, luego no podríamos colaborar con la de Sevilla si no teníamos el permiso de la Politécnica de Madrid, y luego el permiso de... Entonces, para nosotros el software libre ha sido clave, cuando decidimos que todo sería en software libre, entonces cambió la capacidad de colaborar con otros para desarrollar. También nos ocurrió que hubo empresas o universidades que no quisieron colaborar, pero sí que cambió entonces porque los proyectos crecen solos, ¿eh? Por un lado el software libre. Luego comentar contenidos abiertos, ¿no? También, sí, estándares indispensables para también intercambiar desarrollos. Si no trabajamos en estándares no podemos mandarle ese desarrollo a otro sitio y llegar aquí. Y software abierto y tal, o sea, hay grandes ejemplos, ¿no? En este momento está masivamente implantado, por ejemplo, Moodle, ¿no? Cualquiera que quiera montar ahora un curso en internet, pues instalas Moodle en un momento, en una tarde, y luego ya encontrarás muchas otras cosas para hacer y tal, pero no tienes de empezar con la complejidad de qué compro y es mucho más fácil acceder y lanzarte. Por lo tanto, yo creo que sí que es indispensable cualquier proyecto que se abra en este ámbito, abrirlo desde aquí. No, yo tengo que es muy importante y lo que yo veo es sobre todo en el contenido, ¿no? El contenido abierto, Open Education Resources, lo que todavía es muy importante o más importante ahí es no tanto la producción, pero más el uso de este tipo de recursos dentro de la educación, y eso hay que fomentar más. Luego, el tema es un poquito complicado también, no es tan sencillo, pero pensamos a otros modelos
utilizando los TICs, el hardware dentro de la educación. Por ejemplo, ahora está todo el mundo hablando de los iPads, ¿no? iPads, y la verdad que hay ejemplos, hay clases llenas de iPads y tienen un modelo pedagógico muy bonito y hacen muchas cosas, y los estudiantes aprenden muchas, pero del otro lado sigue un modelo cerrado. Y eso es lo típico, ¿no? De Apple es un modelo de un lado con mucho encanto, muy innovadora, pero un modelo no es un modelo abierto, es un modelo innovador muy cerrado. El modelo de Google, de otro tipo de modelos, ¿no? Entonces, esas son cosas que tenemos que seguir vigilando mucho, porque claro, promover sobre todo para la política, creo yo, europea dentro de la educación, es muy importante fomentar el abierto, ¿no? Hay un congreso dentro de 2 semanas en París, Congreso Mundial de los Open Education Resources, para celebrar 10 años de los Open Education Resources, proyecto de la UNESCO, que lo han fomentado ya desde 2012, y ahora después 10 años van a tener un congreso anual mundial para enseñar proyectos y el progreso en este campo. Entonces yo creo que va a seguir todavía más importante en el futuro. Sobre Open Educational Resources hay un tema muy curioso, que estos proyectos han provocado que muchos profesores hayan escrito contenidos y los han puesto en abierto, ¿no? Uno de los repositorios más grandes que hay es uno basado en las universidades de California, se llama Merlot. No sé si habéis oído hablar. Merlot tiene grandes cantidades de contenido. Entonces coges las estadísticas de Merlot y piensas, bueno, lo normal es que se suba un contenido y se baje muchas veces. Pues resulta que se produce más contenido abierto que no se lee contenido abierto. O sea, tenemos a los profesores volviendo a contar cómo es una integral, y no tenemos a los profesores diciendo, voy a buscar dónde se cuenta cómo es una integral, me lo bajo y lo uso. Sí. Y luego yo contaré otra cosa, ¿sabes? O sea, cuando hablamos de contenido en abierto, estamos produciendo. Siempre sí. Todo el mundo te habla de producir. Y hay pocos proyectos donde alguien te diga, mira, yo he montado una aula sin escribirme una línea. ¿Sabes? Sí. ¿Qué es lo que es posible? Claro, el contenido abierto es para que montes una aula sin escribir una línea, no para que escribas las líneas y las cuelgues en el Open Educational Resources. Y está el paradigma de hasta dónde conseguiremos aceptar los contenidos de otros. Había otra pregunta en Twitter que yo preguntaban si alguno de vosotros os atrevéis a hacer una presentación de cómo será la educación dentro de 15 o 20 años, y yo añado a esta pregunta si os atrevéis a decirnos cómo serán las políticas de educación dentro de 15 o 20 años. Cuando estuvimos hablando de medición, de indicadores de la sociedad de la información, estuvimos hablando mucho sobre políticas de sociedad de la información vinculadas a esos indicadores. Pues me gustaría que nos hablarais de las dos cosas, tanto de cómo será la educación como de cómo serán las políticas de educación dentro de 15 años. Pues la primera pregunta más sencilla que la segunda, creo yo, ¿no? La pregunta política no lo sé. Lo que nosotros, sobre la primera pregunta, en nuestros informes, hemos preguntado a mucha gente, más de 150 personas que piensan ellas sobre el futuro de la clase, y la mayoría de los expertos dicen que la clase no va a desaparecer. Pero la compensación de la clase y la manera de enseñar dentro de la clase sí, tiene que cambiar. Pero al final los niños, los estudiantes van a ir a clase, van a hacer cosas, pero lo van a hacer de otra manera. Entonces el classroom no va a desaparecer, la escuela no va a desaparecer, porque hay visiones más radicales que dicen no, school is over, ya terminado con el classroom, y esas son visiones interesantes pero poco probables. Es más probable que vamos a seguir con nuestras instituciones, pero habrá más cambio dentro. Y por ejemplo, uno de los cambios será también la educación más multicultural. Vamos a ver una aula más multicultural que tenemos ahora. ¿Las políticas?
complicado, por eso necesitamos de una cerveza. De todas formas, en ese punto de las políticas yo te quiero incidir en una cuestión. La Unión Europea, la educación no es una competencia para la Comisión. Entonces, si vamos hacia un mundo más globalizado, más inclusivo en ese sentido de multicultural también, yo entiendo que las políticas, al menos de la Unión Europea, deberían ir dirigidas hacia una cierta unificación de criterios. Sí, Lo entiendo desde ese punto de vista, sobre todo porque la tecnología de la información y la comunicación nos va a permitir precisamente eso. Sí. Pero en tanto que... Efectivamente, ya en la enseñanza superior en Bolonia ya existe, ¿no? Y vamos a ver un poquito más, cada vez más creo que en esta dirección. ¿Por qué? Yo creo que también el papel de la Unión Europea va a ser más grande en el futuro, pero es mi opinión personal. Y porque, por ejemplo, hace 20 años la Comisión Europea no podría hablar de educación. Venía directamente los ministerios de educación, todo para esa competencia. Ahora vemos que hay más apertura de aprender, de armonizar, de colaborar. Entonces yo creo que sí es un camino importante, ¿no? Porque al final también, si vemos más movilidad dentro de Europa, hay que tener esta armonización, es fundamental, muy importante. ¿Tú querías contar algo? Sí. Sí, bueno, yo a veces me gusta cuando preguntas dentro de 20 años qué pasará, me gusta tirar para atrás y entonces pensar cómo estábamos hace 20 años y si nos podíamos imaginar que estaríamos aquí. Entonces vamos a tirar para atrás un momento y vamos al año 92. Es fácil porque aquí hubo la Expo, por tanto, todos podéis recordar cómo era vuestra casa o cómo estabais aprendiendo y las Olimpiadas en Barcelona, ¿no? Y en aquel momento no teníamos internet. Igual había alguien que tenía un mail, pero básicamente podríamos decir que no había internet. Aprender por internet, estas dos palabras, aprender, o tres, aprender por internet, si alguien lo había dicho algún día por la calle, la gente se había petado de la risa. ¿Por qué no? ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo y a pasar 20 años para arriba. Pues ¿qué puede pasar? Pues lo natural es la escuela tiene de seguir, pero la universidad que hace dos cosas, por un lado, te acompaña para que aprendas, te acompaña durante tu aprendizaje, luego te certifica el conocimiento, o acompaña mejor, o iremos a acompañarnos a otro sitio. Porque ya lo hacemos, porque cuando nosotros hemos hecho análisis de los estudiantes en según qué universidades, donde el examen es muy duro y es la clave, los estudiantes, ¿sabéis cómo estudian? No van a clase, cogen los exámenes de los años anteriores y ya está, porque el estudiante se enfoca a resultado. Entonces, o acompañamos mejor o nos acompañaremos por otros. ¿Por qué? Pues los cursos masivos, haremos el curso este y luego nos certificaremos. Entonces, certificar, o certificamos calidad de verdad o certificará mundialmente. Es decir, ¿para qué quiero el título de la Universidad de Barcelona si me puedo ir, coger un avión barato e irme al MIT a un examen y me dan el título del MIT? ¿Vale? Entonces, yo creo que vienen cambios gordos y que tenemos de estar muy atentos en la zona de enseñanza y aprendizaje porque aquí va a cambiar muchas cosas. No, sin ser catastrofista, será muy interesante. Sí. Sí. Un ejemplo cortito sobre eso es que me parecía que para mí ha tenido un impacto muy importante en la educación, en el aprendizaje, es Wikipedia. Y hace 15 años no existía Wikipedia. Y ninguna previsión podría decir, vamos a tener dentro de 10 años, una enciclopedia gratis, multilenguas, hecho por la gente mismo, con millones y millones y millones de artículos. Van a decir, estás completamente loco, ¿no? Entonces, pues sí, hay. Entonces, eso indica de un lado la dificultad de predecir y, bueno, por lo bueno también, ¿no? Porque eso hace todo interesante. Vemos que hay proyectos de vez en cuando innovadores que pueden crecer rápido y que pueden hacer un cambio radical y fuerte. Bueno, yo os hacía la, pero yo
Os hacía la pregunta de perspectiva sobre las políticas, no tanto para que me digáis qué va a pasar dentro de 15 años o de 20 años, sino para que me digáis qué es lo que falla de las políticas educativas hoy día y qué falta para que las TIC efectivamente se implanten en las aulas y no sean, si queréis, es ser demasiado, ser muy malo, pero que no sea algo anecdótico. Realmente las TIC y la tecnología formen parte de la dinámica de profesores, de alumnos, de instituciones, de... ¿Qué falta para eso? ¿Qué pasos deberían dar los profesores? El primer paso. ¿Es fundamental o hace falta algo más? No estoy pensando en infraestructuras, estoy pensando en filosofía educativa, en filosofía educativa. No sé qué decir. Yo creo que lo que falta es lo que hemos dicho durante todo el debate. Y para mí es la visión integral. Porque estamos haciendo una cosita por acá, otra cosita por allá, y eso no hace el cambio que necesitamos. Necesitamos un cambio, una visión integral y una implementación integral de los tipos de políticas. Y eso para mí hace falta todavía. No sé, yo creo que los cambios que hemos hecho hemos sido poco valientes con los cambios. O sea, el mejor proyecto de un gobierno y tal, repartir un ordenador a cada estudiante, es que muchos ya tenían ordenador en casa. ¿Qué has cambiado? ¿Sabes? Pizarras digitales, si es que estaba en la pizarra y ahora mira, lo que hay en la pizarra también sale en internet. Bueno, pero es que no has cambiado ni el sitio donde está el profesor, es que no. Entonces somos poco valientes, tenemos de ser más atrevidos y tenemos de ir a la zona más conceptual. A mí me ha encantado el proyecto Vamos a darle la vuelta a la formación, por ejemplo. Vamos a hacer la actividad en la aula y el contenido fuera de horas, por ejemplo. Esto le daría otra forma de enfocar. Y hay escuelas ya que lo hacen, ¿eh? Cuando hay profesores que te hablan de modelos de aprendizaje constructivistas, pues están hablando de esto, de ir sobre el proyecto, sobre la ejecución y tal. O sea que ya hay ideas en este sentido. Me parece que en Barcelona la institución educativa SEC, Sevilla, España, esta letra que nunca me sale, que está por la Garriga, creo que tiene un tipo de aula donde no hay diferencia entre las edades y más o menos sería como esa que ha presentado más o menos de Finlandia o algo así, ¿no? Claro. Estos proyectos yo creo que son los interesantes, y no un ordenador en el aula, ¿sabes? Y muchas veces, porque no hemos hablado del coste, y ahora con los recortes económicos y tal, este tipo de proyectos no deben ser siempre más costosos. Es otra manera de hacer cosas, y no enfocando en comprar muchos ordenadores o comprar, no, se puede hacer mucho con los recursos actuales. Y eso creo que hay que intentar fomentar más. Estamos por terminar ya el debate. Le agradecemos a Magí y a Yves su presencia, bueno, su presentación, su ponencia, su conocimiento y todo lo que nos ha aportado en este encuentro. Y nada más, y a ustedes igualmente daros las gracias por vuestra atención y por vuestra habilidad. Hasta el próximo jueves o hasta el próximo día que nos corresponda, ¿no? El día 20, ¿no? Vale. Pues nada, encantado. Igualmente a todos los que están en internet les decimos adiós y hasta el próximo encuentro.